Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Eh, bueno, esperen que voy a mover esto ahí, ahí está. La idea de este video es que, bueno, que empecemos a trabajar un poquito, eh, digamos, repasar un poco lo que habíamos trabajado antes de las vacaciones de invierno, bien, hacer un repaso con este video para después seguir adelante. Bueno, como veníamos viendo, lo que estábamos trabajando era esa formación de ese mercado mundial, la división internacional del trabajo y la adopción o la consolidación en nuestro país del conocido modelo agroexportador, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta que es un modelo de crecimiento económico, o sea, un modelo que apunta a un estilo de producir y de comercializar los productos. Bien, Argentina se va a posicionar en ese mercado mundial como productora de materias primas. Pero bueno, como vemos acá, un poquito que les hice en este cuadro, ¿sí? Argentina, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX se había producido la formación de un mercado mundial. ¿Qué significaba un mercado mundial? O sea, que los países producían sus productos y los vendían no solamente en el mismo país, sino que también los vendían a países muy lejanos. Esto fue gracias al desarrollo sobre todo de los medios de transporte como el barco de vapor y el ferrocarril. Esto permitieron conectar las distintas partes o las distintas regiones del mundo. En ese mercado mundial se va a producir una división internacional del trabajo. O sea, los países se van a especializar en la producción de determinados productos. Por un lado vamos a tener a los países centrales, bien, que son los países de Europa, Estados Unidos, Japón, que, como dijimos, son países en los cuales se desarrolla la producción industrial. Pero hay otros países como los países de América Latina, los países de África o de Asia, que destinan su economía o apuntan su economía a la producción de materias primas. A esos países nosotros los vamos a llamar países periféricos o no industrializados. Entre estos va a estar la Argentina, como vemos aquí, ¿sí? Argentina, en esta división del mercado mundial, en esta división internacional del trabajo, va a adoptar un modelo agroexportador. Sobre todo, ¿por qué? Porque Argentina tenía una ventaja comparativa respecto a los otros países. Tenía muy buenas tierras, ¿sí? Tierras muy fértiles para producirlas y exportar esa producción. Bien, entonces este modelo agroexportador, como dije hoy, es un modelo de crecimiento basado en ¿qué? En la exportación de materias primas y alimentos, pero al mismo tiempo importar, o sea, comprar del exterior productos industriales. Argentina en este sentido se va a relacionar comercialmente con los países centrales o industrializados, sobre todo Gran Bretaña, también después Estados Unidos. Estos países que poseen un desarrollo industrial hacen, podemos decir, lo contrario o lo opuesto a nuestro país en aquel entonces. Demandan materias primas y alimentos e invierten sus capitales en negocios y países no industriales. Por eso, entre Argentina y los países centrales o industrializados, se va a producir un intercambio comercial. Bien, Argentina les va a vender, o sea, va a exportar alimentos y materias primas, y los países centrales o industrializados van a producir productos industrializados, van a vender, ¿no? Mejor dicho, sus productos industrializados, sus capitales, o sea, van a invertir, como dije recién, en distintos negocios y también en tecnología. Para que esto se produzca en nuestro país, para que este modelo agroexportador entre en vigencia, tuvieron que introducirse algunos cambios, ¿sí? Sobre todo, por un lado, la expansión de la frontera. ¿Qué significaba esto? O sea, si yo para producir, o sea, para criar ganado vacuno o para cultivar cereales, necesitaba tierras. Mientras más tierra tenga, más iba a producir y por lo tanto más iba a exportar. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo más tierras, puedo producir más y esa producción puedo exportar, vender más y obtengo así más ganancias. Entonces, lo que se hizo con esta expansión de la frontera fue quitarles
las tierras a las poblaciones aborígenes. ¿Sí? Quitarle las tierras a las poblaciones aborígenes. ¿Por qué? Porque la idea era que esas poblaciones aborígenes no producían para la exportación y bueno, se hizo toda una campaña militar que se llamó la mal llamada campaña del desierto para quitar esas tierras a los aborígenes y sumarlas a la producción de materias primas. Por otro lado, vamos a ver la expansión del ferrocarril. Bien, o sea, vamos a ver que el ferrocarril va a cumplir una función muy importante en la conexión entre las tierras, o sea, el campo y el puerto, o sea, entre las zonas productivas y la expansión y la exportación, de esas materias primas, bien, o sea, unir el campo con el puerto para la exportación. Y por último, lo que vamos a ver que otro de los cambios que se tuvo que tener en cuenta es la inmigración. Bien, la llegada de habitantes de distintas regiones de Europa, vamos a ver que sobre todo el objetivo era que vengan a poblar el territorio y sobre todo como mano de obra, o sea, trabajadores. En el siguiente trabajo, que voy a plantear hoy, en la tarea que voy a plantearles hoy, vamos a trabajar sobre todo estos dos puntos, la expansión del ferrocarril y la inmigración. Bien, cómo colaboró para que este modelo agroexportador pueda llevarse a cabo y pueda consolidarse en nuestro país. Bien, muchas gracias, nos vemos.